Queremos comenzar este espacio invitándolos a hacer una pausa a la prisa del cada día y a reflexionar sobre una pregunta que en el fondo cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando el precio del cuidar a los demás o de sobrevivir a nuestras propias tormentas es dejar de sentirnos a nosotros mismos? Vivimos en una cultura donde todo lo queremos hacer rápido, donde todo tiene que ser para ahora, donde probablemente hace tiempo ni nos miramos, pero eso es lo que está bien en estos tiempos. Pero hoy queremos salirnos de esa rutina. Hoy queremos empezar a conversar de un tema en donde debemos dejar de engañarnos, vamos a decirlo así por el momento, de alguna manera u otra, para cada uno de nosotros comenzar a visibilizar y cada uno de nosotros poder entender cosas, temas, términos como esa anestesia emocional que nos lleva estos días y este ritmo que es tan descontrolado. Es por eso que hoy queremos hablar cuando evitar cuando evitar duele más. Y para eso yo tengo un súper invitado de lujo que nos va a estar acompañando, doctor Agustín desde México. Bienvenido, doctor, a Puerto Rico. Agustín, siempre es un honor y un privilegio tenerte aquí con nosotros. Y para todos los que no conocen al doctor Agustín Torres Cid de León, él es médico psiquiatra y especialista en psicogeriatría. Cuenta con una destacada trayectoria enfocada en la salud mental del adulto mayor. Se especializa en el manejo de cada uno de nuestros adultos mayores sobre depresión, la ansiedad, trastornos de la memoria. Es escritor que tiene su propio podcast, tiene sus propias redes en Facebook y en diferentes plataformas, y verdaderamente para nosotros es un súper, pero súper honor el tenerte aquí con nosotros, Agustín. Te quiero preguntar, como dicen aquí en Puerto Rico, para empezar a hablar del asunto, cuando hablamos de esto, ¿qué es esa anestesia emocional? Esa forma de que nosotros evitamos el dolor por alguna forma. ¿En sí a qué nos estamos refiriendo? Claro, Iván. La anestesia emocional sin duda es aquello que hacemos con lo que nos está causando dolor, lo que nos está causando agobio. Vamos a poner ejemplos, lo podemos decir y hay una forma de terapia. La psicología es la ciencia que estudia la conducta de las personas y la psicoterapia, la manera en cómo se interviene. Y bueno, cuando hablamos de anestesia emocional, es que muchas personas ante la presencia del dolor, hacemos cosas para que este dolor disminuya, para que este dolor desaparezca, para que este dolor se elimine. Y efectivamente tratamos de anestesiar esa respuesta emocional. La respuesta emocional puede ser tristeza, enojo, depresión, ansiedad, y cuando anestesiamos las emociones, Iván, perdemos grandes oportunidades. Quiero decir que una emoción es una experiencia física, psicológica y conductual breve. Que no se nos olvide. Habrá quien diga, yo llevo 10 minutos enojado, 20, una hora, un año. Una emoción es de duración breve, no más de 5, 10 minutos y desaparece. Y generalmente las emociones son muy buenos consejeros. Nos están advirtiendo, algo nos quiere decir. Pero ¿qué ocurre cuando en lugar de dejar que hay algo que se llama, Iván, la curva de la emoción? Eso lo he aprendido de grandes amigos psicoterapeutas y quiere decir una emoción, por dura y difícil que parezca, va a subir, va a explotar y va a bajar. Este tiempo es el que te platico, se lleva 5 o 10 minutos. El problema es que las personas creemos o nos han enseñado, nos han dicho que hay que desaparecer este tipo de experiencia emocional, lo cual lleva a conductas que ahí ya empieza el problema. Estas conductas pueden ser consumir, realizar ciertos actos que van a traer a largo plazo más problemas que ayuda. O sea, doctor, lo que ya de entrada cuando tú empiezas a hablar ya nos empieza a enseñar cosas. Hay gente que dice,
que todo el tiempo esté enojado o todo el tiempo está enfogonado, como dicen por ahí, pero en la realidad el sostener una emoción continua es posible entonces. Es posible si es que en lugar de darle el tiempo a la emoción, y vamos a poner un ejemplo para la gente que nos ve y nos escucha, cuando tú tienes una respuesta emocional, como levantar la voz, hacer un reclamo grande e incluso decir cosas desagradables a la otra persona, quiero que quien nos ve y nos escucha se recuerde que después de unos minutos, ya que se bajó el enojo, ya que expresaste la emoción, ya que hiciste el reclamo, empieza a bajar poco a poco la emoción. Y ahí es donde aparece una sensación de reflexión, a veces de culpa, por lo que dije, por el comentario, por la palabra, por el acto. Entonces, todos tenemos curvas de emociones todo el tiempo, solo que no nos alcanzamos a dar cuenta. Y es cuando ya dices, caray, creo que exageré, creo que me excedí, creo que me bajé del auto a reclamar airadamente, donde dices, espera, deja que la emoción solita caiga. Eso es cuando la gente después dice, yo creo que no debí reaccionar tan agresivamente o no debí reaccionar de esa forma porque era un poquito, como que no era para tanto. Entonces en esta necesidad de que cada uno de nosotros, esta sociedad que nos lleva con este ritmo tan acelerado que incluso hasta el decir que estamos cansados se ha convertido en una cosa terrible. ¿De qué forma esa sensación o esa intención de nosotros dejar de sentir puede tener un efecto en nosotros? Bien, y es muy buena pregunta, Iván, esta que estás haciendo, porque el problema está en que al momento que aparece esa emoción, nosotros con urgencia tratamos de eliminarla. Y hay que decir también que a veces esa sensación pudiera venir no de algo que ocurre en el exterior, de un recuerdo, de un pensamiento, de una idea, de algo que vino a mí. Pongamos ejemplos concretos. Las personas que están realizando los cuidados, los cuidadores, como bien dices al inicio del episodio, con las personas que están haciendo los cuidados, cuando no expresan el pedir ayuda y el solicitar ayuda, terminan haciendo cosas que le van a generar mucho mayor malestar, como levantarle la voz a la persona que cuidan, como hacer reclamos muy fuertes porque estoy sintiendo frustración, porque estoy sintiendo desesperación. Y aquí el tema es que sepamos que esas emociones son naturales, lógicas y esperables. Que el problema, Iván, y en muchos procesos terapéuticos, tú ves que hay muchos libros que dicen, quítese la ansiedad y será feliz, quítese la depresión y usted será la persona más alegre del mundo. Y no, porque las emociones están para algo. Lo que tenemos que aprender es a convivir con ellas y a buscar respuestas que incluso algunas veces es no hagas nada. Estoy completamente de acuerdo contigo. Hoy, durante el día, en la tarde, tuve el honor de estar con el grupo de apoyo de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, del pueblo de Juncos, que le agradezco mucho la oportunidad que me dieron. Y en una yo le estaba comentando esta historia de que si tú tomas una rana, un sapo, lo pones en un agua caliente, inmediatamente salta. Pero si lo pones en esa agua que esté a una temperatura agradable y de a poquito le vamos subiendo la temperatura, probablemente se muera. Porque de a poquito lo fuimos engañando y le fuimos subiendo la temperatura y eso le pasa a muchos de nuestros cuidadores y de nuestras personas cuidadoras que entran en este programa de cuidar, entran en esta acción de cuidar y de a poquito esa temperatura va subiendo. Y estaba escuchando una estadística que dice que se estima que el 80% de los trastornos de ansiedad tienen su raíz en el intento desesperado de evitar pensamientos o recursos dolorosos. Agustín, me llama la atención de ahí es que dice intento desesperado de evitar. ¿Cómo es eso? Claro, y si es que en verdad, mira, y a lo que se refiere esta estadística tan interesante, es ayudarnos a entender que la ansiedad no es un problema, pero se puede volver un trastorno en la medida en que imaginemos una persona que está pensando,
Si salgo ahorita al banco, cuando llegue la persona que estoy cuidando va a estar en el suelo tirada, seguro le va a bajar la temperatura y esta persona está una y otra vez pensando y aliviando la ansiedad que le genera ese pensamiento, metiendo otro pensamiento, metiendo otro y metiendo otro. De tal manera, Iván, que hablamos de algo que se llama flexibilidad psicológica. No me estoy adelantando mucho a la solución, pero quiero decir que la flexibilidad psicológica es lo contrario a la evitación experiencial, que es de lo que estamos ahorita y tú mencionabas de manera muy interesante, anestesiarte emocionalmente. Y la evitación experiencial es un término de la psicología que se aplica en algo que se llaman terapias contextuales. Es una forma de terapia psicológica en donde las personas estamos constantemente peleando con lo que pensamos y con lo que sentimos. Estoy diciendo que hay personas que ni siquiera ha ocurrido el problema y ya están imaginando la solución y no solo imaginan la solución, sino el fracaso de esa solución y el siguiente recurso que tuvieran que implementar y ya cuando acuerdas no te has movido un centímetro y tu cabeza ya fue y vino de la tragedia. Cuando entramos en este departamento, en esta área del cuidado, que yo sé que es un área que tú manejas muy bien, hay una estadística que dice que el 60% de los cuidadores descuidan su propia salud mental para poder sostener o para poder mantener un cuidado. Y por eso estoy compartiendo esta información para todos los que van a estar escuchando el episodio luego en los canales de los podcasts. Estamos enseñando una diapositiva que dice la paradoja del cuidado continuo, porque el 60% de los cuidadores descuidan su propia salud mental para sostener la de otro. Y yo creo que es importante que reforcemos esta parte porque pensamos o tenemos la idea, Agustín, de que nos han hecho pensar o crear de alguna forma sobre que nuestras personas cuidadoras son unos héroes. Y entonces al intentar ponernos esa idea en nuestra mente, bueno, pues yo no he visto a ningún héroe llorar, yo no he visto a ningún héroe quejarse de dolor, ni ninguna de esas cosas. ¿Cómo podemos hacer esto de esta paradoja? Efectivamente, habla de eso. Las personas que tenemos lo contrario al pensamiento flexible, a la flexibilidad psicológica, es la inflexibilidad psicológica y de ahí se derivan una serie de ideas que el cuidador mantiene y sostiene como una verdad. Y ahí es donde no viene la flexibilidad. Es cierto que cuidar implica cierto sacrificio, pero habla de cierto sacrificio cuidando y no descuidando tu vida, no descuidando tu persona, tu salud. Entonces, la falta de flexibilidad psicológica va a dar como resultado pensamientos categóricos, muy blanco y negro, muy todo y nada. Es un buen cuidador jamás se queja, un buen cuidador nunca requiere ayuda, un buen cuidador siempre está disponible las 24 horas del día. Y esas son las partes no flexibles. Y es, según mi forma de verlo, es algo como sumamente complicado porque hoy día, por ejemplo, poniendo la estadística de aquí de Puerto Rico, Agustín, en donde nuestra población ha tenido un envejecimiento bien acelerado por diferentes factores, uno de ellos es la migración de muchos de nuestros profesionales que se han ido para los Estados Unidos, entre otros países. Entonces nos hemos concentrado en que nuestra mayor población es de nuestros adultos mayores y de repente tenemos adultos mayores cuidando a adultos mayores. Entonces, si a eso le enseñamos el que no sienta, el que no digas, el que no hables, el que no te exprese, el que no te comunique, pues entonces estamos creando, siento yo, una sociedad que es una bombita de tiempo. En algún momento algo va a pasar. ¿Qué tú opinas? Y va a pasar, Iván, porque efectivamente es una persona mayor cuidando a otra persona mayor. Y si no hablamos abiertamente de que pensar así no es que sea un error, pero sí conlleva a riesgos de salud importantes, cuando digo pensando así, hago referencia a esas ideas inflexibles, rígidas, este pensamiento polarizado, todo, nada.
Ahorita que hablaba contigo me recordaba de otra corriente psicológica que es la corriente cognitiva, la cognitivo-conductual que tú bien conoces y has escuchado de este tipo de tratamiento. Pues bueno, este tipo de terapia ha utilizado estrategias psicológicas para identificar qué cuidadores se cansan y se agotan más. Y precisamente los que más se cansan y se agotan son los que tienen estos pensamientos tan extremos, poco flexibles, de los cuales hemos estado hablando tú y yo. Y por supuesto, el estrés que deriva, porque no solamente estamos hablando del dolor de verle mal a la persona que estás cuidando, sino que estamos hablando de las horas que dedicas y que te descuidas a ti como en una persona mayor, bien mencionas, y no se diga, lo hemos hablado tú y yo en algún otro episodio, las alteraciones de la conducta de las personas con un proceso de deterioro cognitivo, bueno, se vuelven al extremo cuando en las madrugadas se levantan y se quieren salir de la casa. Entonces, si a esto le Ujú. sumamos las creencias rígidas, poco flexibles de las personas y la manera en que buscan aliviarlas, el riesgo de que un cuidador pierda su salud y algo más por los cuidados es muy alto. Así es como tú estás diciendo y ya voy a aprovechar y voy a utilizar el pie forzado tuyo para presentar esta estadística que también llama bastante la atención, en donde dice que un cuidador con un alto nivel de estrés tiene un 63% más de riesgo de mortalidad prematura que alguien que no tiene una carga. Por lo tanto, Agustín, yo creo que estamos de una manera u otra destruyendo algunos mitos, diría yo, porque cuando dicen, no, si el cuidar no mata, No, vaya, mira, y lo estás mencionando, nosotros en el podcast de Cinequiatría hemos tenido, como bien sabes, querido Iván, invitados de todas las áreas, o de varias áreas y especialidades, y recién nos acompañó una cardióloga, y dicho por ella, experiencia en insuficiencia cardíaca, la doctora Luisa nos decía, yo tengo consultantes que están bien medicados, que hacen ejercicio, que duermen sus debidas horas y tienen muy buena nutrición, pero por estrés no puedo controlar adecuadamente su problema cardiovascular. Y hablamos de personas entre 40 y 50 años de edad. Imaginemos qué puede ocurrir con un cuidador entre los 75 y los 80 años. así es, entonces nos invita. Por lo tanto, esta es una invitación a todas las personas que están escuchando el episodio, todas las personas que van a estar escuchándolo luego de forma diferida, a que se detengan por un minuto, que no tomen este tema superficialmente, que se den un momentito, que miren, que analicen. Y como muchas veces hemos compartido, Agustín, que es detente y mírate, porque hoy día dentro de esta necesidad de buscar culpables, de buscar la razón por la cual me estoy sintiendo como me siento, en ningún momento es porque yo estoy haciendo o dejando de hacer, es porque algo me lo está provocando. Es importante que nos detengamos por un momentito y de igual forma quiero utilizarlo como un pie forzado lo que tú nos estás comentando, porque podemos caer en una trampa, podemos caer en esta historia en donde podemos buscar formas de sobrevivir de una manera inmediata, donde terminamos en esa anestesia emocional porque queremos, ¿verdad? Porque queremos continuar haciendo lo mismo a pesar de ese dolor que tenemos. Y en esta diapositiva que les quiero compartir hay una frase que dice que al apagar la capacidad de sentir dolor, apagamos simultáneamente la capacidad de sentir vitalidad. Mira, Iván, que estás diciendo algo bien interesante y me emociona que lo estés comentando. Las terapias en la actualidad le dan la responsabilidad a la persona, a quien asiste a consulta, a quien viene a tratamiento. Es un gran logro que no pongamos en el exterior y afuera lo que está en control de nosotros mismos. Y me ha encantado esto que has presentado porque efectivamente aquí el tema no es experimentar una emoción, la que se les ocurra. Aquí es lo que hacemos para sentir alivio,
lo que hacemos para escapar, para eliminar, para rechazar. Y es ahí donde hay muchas terapias psicológicas, algunas de ellas basadas en conciencia plena. Mindfulness es un tipo de estrategia donde es cierto, Iván, la gente dirá, bueno, es muy fácil para ustedes decirlo, pero ¿qué hago? Y para allá vamos. La intención primero es decirles, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos que no está bien? Porque pongamos, a lo mejor yo grito para aliviar la ansiedad que tengo, reclamo para aliviar el enojo, pero ¿qué tal que empiece a consumir alcohol? ¿Qué tal que empiece a consumir alcohol para anestesiarme emocionalmente, para bajar esa ansiedad, para bajar ese enojo y esa tristeza? Es ahí donde la emoción no es el problema. El problema es qué hacemos para escapar con urgencia y aliviarla. ¿Qué hacemos para escapar de esa realidad? ¿Qué hacemos para poder mantenernos cuidando a pesar de nosotros mismos? ¿Cómo nuestras personas cuidadoras o cómo esta evitación puede manifestar estos dolores no solamente en nuestra parte emocional, sino en nuestra parte física? Y es muy, muy importante, Iván, porque aquí es donde entra en juego los procesos psicológicos que de la evitación experiencial han surgido. Y dentro de ese tipo de estrategias que mencionabas, tanto el dolor de presencia o ausencia, es que una persona reciba un tipo de ayuda, un tipo de abordaje donde primero que nada, acepte, y acuérdense, aceptar en estos procesos terapéuticos no es que te guste, aceptar no es resignarte, aceptar es atender a la realidad tal cual está ocurriendo. Si mi familiar tiene demencia, si mi familiar está avanzado, si mi familiar tiene este tipo de alteraciones, porque ahí nos podemos quedar mucho tiempo atorados sin dar los pasos necesarios. Este proceso clínico se llama terapia de aceptación y compromiso, y la aceptación es este proceso que mencioné y el compromiso es, si bien es esta mi realidad, no la que yo quisiera, no la que me hubiera encantado, no aquella con la que me he estado peleando con Dios, con la vida, con la justicia, con quien sea, estoy ocupando mi tiempo desgastándome una y otra vez en no poder modificar la realidad. Entonces la terapia de aceptación y compromiso te hace preguntas como, ¿qué estarías haciendo para seguir demostrándole ese amor a la persona que estás cuidando? ¿Qué tendrías que estar haciendo? Pero en conductas, Iván. Esto es bien importante. Son comportamientos y conductas que tenemos que llevar a cabo, que debemos poner en práctica, como pueden ser tomarle del brazo, ya no me entiende, ya no me escucha, ya no me habla, hacerle un ligero masaje, hacerle una sesión de aromaterapia con lavanda. Hablo de esto como estrategias no farmacológicas de utilidad, pero aquí va donde la terapia de aceptación y compromiso se ha utilizado en cuidadores de personas con demencia con muy buenos resultados, porque Iván, ya no es pelearte con la realidad. Y lamentablemente tú que estás con grupos que los escuchas, mucha gente está ahí atorada todavía en el no aceptar, en negar la enfermedad, en no poder vivir con esta situación. Y este tipo de abordajes terapéuticos nos ofrece un modelo clínico no para que sepan hacerlo y decirles, échenle ganas, tú puedes, cambia, no. El proceso clínico te lleva de la mano para los procesos de aceptación y conducta comprometida. Me gusta mucho lo que acabas de decir, Agustín. Eso de aceptar no es resignarse y no es rendirse. Me parece que yo creo que eso lo debemos poner en un billboard bien grande. Es algo que yo siento que las personas piensan que si aceptan la condición de la persona que están cuidando, es como que se rindieron, como que ya no hay nada que hacer. Y muchas veces yo le digo, no, al contrario, ahora es que empezamos a hacer cosas. Quizás no de la misma forma en que la hacíamos antes. No, y es, yo creo que es un gran acto de amor el llevarle a un lugar, Iván, que tenga los recursos, que el cuidador colapsado, porque lo estás diciendo tú con toda claridad,
se va a morir antes que la persona enferma. Y estamos hablando, sí, de personas mayores, pero tanto tú como yo hemos presenciado tristemente hijos de 40, 50 años de edad, que derivado de los cuidados, su salud se ve comprometida, se ve afectada, y de ahí el riesgo tan grande que estás bien mencionando. Entonces, un hospicio es sin duda alguna un gran acto de amor porque la persona podrá recibir atención y cuidado que requiere y en la casa es imposible proporcionárselo. Y ahí es donde la terapia de aceptación y compromiso nos dice de conductas concretas que tendríamos que echar a andar para que entonces ese gran amor que yo tengo pueda seguir viéndose reflejado. Y lo dijiste muy bien, Iván. No de la misma manera, ya no me va a contestar, ya no me va a hablar, ya no me va a agradecer, pero si voltea y me sonríe, pero voltea y se queda dormidito, pero si veo que se le relajan los hombros, eso es parte del amor que le estás ofreciendo y vamos a dejar de estar peleando con nuestras propias ideas. Así es, y tengo otra estadística. En el caso del dolor de ausencia, dice que es la principal causa de crisis existencial en la etapa de jubilación y vejez. Y como estábamos diciendo ahorita, la mayoría de nuestros adultos mayores se están convirtiendo en personas que cuidan, pero curiosamente no solamente que cuidan a una persona dependiente. También aquí en Puerto Rico está pasando que muchos de nuestros adultos mayores se están convirtiendo en cuidadores de sus nietos, Agustín. Iván, claro, mira, y está pasando y desde hace mucho tiempo el hijo que por enfermedad, por privación de la libertad, por migración, por lo que quieras, los abuelos, las personas mayores, se están volviendo los padres ahora, realizando una actividad que habían, pues ya el cuerpo, la salud ya no les daba para tener esa posibilidad. Pero es muy importante esto que mencionas, la jubilación, el retiro, la suspensión de actividades laborales. Muchas personas viven como una luna de miel, ¿no? Dejé de trabajar, ahora sí haré lo que quiera en la vida. Pues ya no tienes ni las ganas, ni la fuerza, y sobre todo, se nos olvida algo muy importante, Iván, que el trabajo era el ambiente donde has vivido cosas desagradables, pero también muy satisfactorias. Así que se acaba el trabajo y como si se acabara la vida. No quiero comparar, pero te voy a decir que cuando yo terminé de hacer mi año de internado en medicina y luego lo de la especialidad, cuando llegó ese final, de momento tú te sientes como desahuciado porque tú pertenecías a un lugar donde todos los días tú ibas a hacer algo y de repente tu agenda está vacía. Totalmente, Iván. Y mira, y aprovecho porque me he encontrado, y seguramente lo has visto tú también, con un fenómeno que no se dice mucho y no se habla acerca de este tipo de reacción, pero algunas veces el cuidador deja de serlo por múltiples razones, porque ya no está, porque pasó un hospicio, porque trascendió a otro plano existencial, a la persona que estaban cuidando, ¿no? ¿Y qué trabajo le cuesta al cuidador? Que después de 10 años, 7 años, 6 años, ya no tiene esa agenda repleta, ya no tiene tantas cosas que hacer, ya no está agobiado y tú los ves sufriendo cuando pensarías que a lo mejor bajarían ese ritmo, casi lo que nos pasa cuando salimos de una especialidad médica. Muy parecido, Iván. Así que voy a aprovechar este pie forzado también, porque como dicen por ahí, que hay algo que por más que tú corras, lo que te va a alcanzar, te va a alcanzar. Y si fuera a hacer un pequeñito resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, yo lo pudiera resumir en estos 4 puntos que quiero que Agustín me ayude a certificarlo o a corregirlo. Uno es la presencia de una emoción que es incómoda, una presencia de esa emoción que te angustia, que te molesta, que te incomoda, pero lo que nosotros hacemos es, en lugar de tratar de entenderla, lo que hacemos es, la tratamos de esconder, de empujar. Y estaba escuchando algo que cuando estaba buscando información, Agustín, que decía, imagínate un globo que tú lo llenaste, te fuiste para la playa o te fuiste para una piscina y tú lo tratas de sumergir. Mientras tú estés encima de él,
pues no va a salir, pero cuando salga va a salir violentamente. Exacto. Es Eso es de lo que estamos hablando, Agustín. Completamente, qué gran ejemplo que esto que estás mencionando, y es en esa secuencia didáctica que nos mostraste que para efecto de aprendizaje nos guía perfectamente en cómo sucede, es precisamente eso, el punto número uno, experimentar una incomodidad. Y de la incomodidad surge de forma inmediata el esfuerzo de suprimirla, pero como observamos, el beneficio es mínimo para después la anestesia temporal impulse y empuje la emoción para un efecto rebote. Y muchas personas lo tenemos claro. Esta secuencia se explica en terapia. Tú a una persona que le vas a hacer un proceso psicológico terapéutico de aceptación y compromiso, se lo enseñas en un diagrama que se llama la Matrix. Y la Matrix es un diagrama bien interesante que está basado en los principios de la conducta, en términos de acercarte o alejarte de aquello que te genera malestar. Y ese diagrama que expusiste, haz de cuenta que se resume como la urgencia por sentirte bien te lleva a hacer cosas cuyo resultado es eficaz al menos por unos segundos, para después explotar y salir disparada como este gran globo fuera de la alberca. Así, así es, así que todos los que están conectados, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Hoy estamos hablando cuando evitar duele más, con nuestro querido Agustín Torres Cid de León, médico psiquiatra y especialista en psicogeriatría, conferenciante, escritor, entre muchísimas otras cosas. Me gusta compartir esta imagen, que la tenemos como si fuera esta ilusión y la intención es que en muchas ocasiones estamos cada uno de nosotros presentes y estamos frente a algún miedo, frente a alguna situación y decidimos tirarle un pedacito de carne ahí a ese gatito porque entendemos que con eso lo vamos a tranquilizar y en ocasiones ese trozo de carne lo que significa es puede ser comida, redes sociales, aislamiento, entre otros, y ese gatito, ese tigre que está ahí puede llegar a quedarse tranquilo, pero si seguimos con esta intención, si queremos seguir con este tipo de evitación, lo que pudiéramos provocar es que se acumule, que ese monstruito se nos ponga más grande. Doctor, ¿qué tenemos ahí? Ah, claro, está fantástico, Iván. Acabas de presentarnos la metáfora del tigre. Y la metáfora del tigre en la terapia de aceptación y compromiso precisamente lleva a la persona a explicarle por medio de un ejemplo hacia dónde lo está conduciendo, su esfuerzo por aliviar el malestar, esta urgencia por salir del dolor, hacia dónde los lleva. Está padrísima esta metáfora. Efectivamente, eso es lo que puede mantener un estado emocional de manera prolongada. Otra metáfora que me ayudaste a recordar es la del hombre en el agujero. Es una metáfora que dice que así como en la vida, este hombre va con los ojos vendados corriendo por un campo que está lleno de agujeros, termina cayendo en uno de ellos, al revisar su mochila solo trae una pala y las palas solo sirven para cavar, para dar paladas, ¿no? El punto aquí es que el hombre cuando quiere salir, lo único que hace con la pala y lo que sabe hacer, esa herramienta, esa habilidad que tú bien hiciste, esta secuencia, esa pala puede ser comer, fumar, consumir alcohol, sustancias, lo que fuera, pues evidentemente este hombre cuando acuerda ya tiene el hoyo más grande, el agujero más profundo, porque sigue haciendo lo mismo, como el que da alimento al tigre para que el tigre se tranquilice, termina formando este ser de dimensiones enormes y todavía más feroz, que es la metáfora. La metáfora es un elemento en psicoterapia crucial y eso nos permite que las personas sepan hacia dónde las está llevando, evitar pensar, evitar sentir, hacia donde la evitación experiencial va a traer un alivio efímero de corta duración para que el problema solamente crezca como el tigre cada día más. Yo espero que todos los que se estén conectando y todos los que van a estar escuchando el episodio estén tomando nota y estén aprendiendo como estamos haciéndolo nosotros aquí contigo, Agustín, porque yo creo que nos puede ayudar a entender muchos aspectos del cuidado, pues nos puede ayudar a entender muchas situaciones que le queremos poner
connotaciones negativas y simple y sencillamente lo que tenemos es que buscar un poquito más y rebuscar. Y ahorita nos hablaste y nos adelantaste, nos diste una pincelada ahí de la flexibilidad psicológica, porque yo entiendo que si poniéndole un ejemplo, el veneno es la evitación, el antídoto sería la flexibilidad. ¿Cómo Completamente. podemos utilizar esta flexibilidad psicológica a nuestro favor? Fíjate que sí es muy interesante. La flexibilidad psicológica pudiera estar en las acciones que yo voy, porque es un proceso educativo. La evitación experiencial es que una persona, a través de los ejemplos, le enseñes una y otra vez a dónde lo ha llevado a alimentar al tigre, ¿no? Uno de esos aspectos fundamentales es enseñarle hacia dónde te lleva, cuál es el resultado, y esto que nos estás presentando, que es muy bonito, esto de la flexibilidad psicológica, hay varios autores y uno de ellos nos habla de que hay opuestos, ¿no? Y lo estás mencionando aquí de manera muy interesante. La aceptación radical, que es un término clínico de la terapia de aceptación y compromiso, es identificar la emoción sin que hagas nada para eliminarla, suprimirla, evitar sentirla. Y muchos ejercicios de respiración, de mindfulness guiado, que te van enseñando para quien nos ve y nos está escuchando, son esos ejercicios donde alguien te dice y pon atención en el aire que entra por tu nariz, respira, siente cómo tu cuerpo, porque pongamos, a lo mejor esta persona tiene un montón de pensamientos que le están perturbando acerca de los cuidados. Le pides pon atención a la respiración y va haciendo una meditación guiada. Es una técnica y la persona le dice siente tus hombros, tus brazos. Ahorita que se los estoy diciendo me doy cuenta que los míos estaban un poco arriba. Entonces vas haciendo ese tipo de seguimiento y la persona va poco a poco poniendo atención al momento presente. Eso de la difusión cognitiva es muy interesante, parte del principio de que muchas veces las palabras entrañan por sí mismo un peso muy grande, lo que nos decimos, lo que comentamos, de lo que hablamos. Y los ejercicios de difusión es poner distancia entre lo que piensas y lo que vas a hacer. Los ejercicios lo que hacen, Iván, es darle la responsabilidad a la persona. Son muy interesantes, a través de estas metáforas te piden, ahora imagínate a ti mismo sentado, observándote en una sala de cine, en una pantalla, le llamamos toma de perspectiva. Es, bueno, es como si tú y yo vamos a una galería de arte y estamos a 4 centímetros de una pintura. Pues vamos a ver medio rayones y borrones, pero nos hacemos para atrás y entonces contemplamos toda la magnitud y belleza y la pintura que por tenerla a 4 centímetros no podíamos identificar de qué se trataba. Le llamamos toma de perspectiva y la aceptación radical, la difusión, son términos clínicos muy interesantes que se pueden aprender y la atención al momento presente pues es básicamente identificar que solamente hay un tiempo, que es el aquí y el ahora. Muchas personas estamos sufriendo más por lo que pensamos que pasó o por lo que nos da temor que va a pasar. Agustín, te quiero preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto ser compasivos con nosotros mismos? ¿Por qué es, es tan difícil? Cuando estaba buscando este tipo de información, se me hizo bien interesante esto que me ofreció la inteligencia artificial cuando me dividió la palabra responsabilidad y me dice la habilidad de responder en lugar de reaccionar. Y yo dije, esto es muy buena para el doctor Agustín, así que te la presento. ¿Por qué nos cuesta tanto eso ser compasivos con nosotros y se nos hace tan fácil reaccionar a las cosas? Sí, la urgencia de lo que hemos hablado, Iván, la urgencia de responder, la urgencia de reaccionar, muchas veces nos piden, antes de tomar una decisión, antes de tomar acción, haz una inspiración o por lo menos respira 2 o 3 veces. Se acerca la Copa del Mundo, evidentemente es una justa deportiva que nos puede llevar a visibilizar
¿Cómo hacen los deportistas? Ustedes fíjense, un basquetbolista, un tenista, un jugador de fútbol reciben entrenamiento en estas habilidades, porque si ellos finalmente están respondiendo una y otra vez, la efectividad, la eficacia de lo que están haciendo se reduce considerablemente. Ve un basquetbolista, golpea el balón, respira, golpea el balón y entonces realiza el lanzamiento a la canasta. Es algo muy importante de identificar porque lo que veíamos en esta imagen fantástica que te dio la inteligencia artificial es que las personas nos la pasamos reaccionando sin dar ese espacio, sin hacer esa pausa, sin darnos ese tiempo, y son técnicas y estrategias. Esto de la autocompasión, sí, las personas podemos confundir y tiene que ver, Iván, con la validación. Es decirle al cuidador, entiendo que te enojes, entiendo que sientas y experimentes frustración. Cualquiera en tu lugar estaríamos sintiéndonos cómo te estás sintiendo, porque esto elimina la culpa, esto elimina el que se estén castigando constantemente. Claro, me van a decir los cuidadores, oye, pero a mí se la pasan recriminándome y criticándome mi familia lo que hago con los cuidados que estoy ofreciendo, ya sea o no un cuidador contratado. Pero es algo muy importante, la autocompasión se puede confundir. Esto hace referencia a que hacia ti mismo no te juzgues, no te critiques. Sí puedes tener un punto de vista acerca de si lo que estás haciendo funciona o no funciona, pero la autocompasión, ejercerla y ejercitarla es mucho lo que hacen los terapeutas. Validar tu emoción, Iván. No te van a decir, oye, ¿cómo crees que te sientes agobiado por la demencia de tu papá? No. Te van a transmitir una legítima, porque eso es bien importante, una legítima y real comprensión y entendimiento. Le van a dar valor a lo que estás sintiendo. Y en la otra parte de tu imagen está fantástico. Es la acción comprometida. La acción comprometida es aquello que a veces nos resistimos a hacer. Cuando le dices a un cuidador, es que el día de hoy te tienes que ir a la fiesta. Pero ¿cómo me voy a ir a la fiesta si mi mamá está enferma y tiene demencia y es Navidad y ella no puede disfrutar y mi papá veía el mundial y ahorita ya no le gusta? Esta acción comprometida, Iván, y esto es algo bien importante, mucho de estas formas de terapias que trabajan con la evitación experiencial, trabajan con la incomodidad. Y le tienes que decir a la persona, esto que te voy a pedir hacer te puede resultar notablemente incómodo, nunca nocivo, nunca un daño para ti, pero es una acción comprometida y es lo que se trata para que la evitación experiencial no sea lo que lleve tus acciones. Es importante todas las cosas que tú nos estás compartiendo, Agustín, porque es la forma en que cada uno de nosotros vamos tal vez a poder poner nombre a aquellas cosas que nos están incomodando. Y sabemos que es difícil, sabemos que es un poquito complicado, porque como hemos compartido en otros episodios, en donde cada uno de nosotros, como muy buenos latinoamericanos que somos, pues venimos de una cultura en donde nos ponen unos límites. Cuando tú eres chiquito, tú no hablas, tú no dices, tú te sientas, tú te callas. Si vas a tal sitio, no puedes hacer nada. Si te ofrecen comer, no puedes comer, porque eso es como una cosa terrible, porque sería como si en tu casa no te dan comida, entre otros aspectos. Entonces llegamos a esta parte del cuidar, y cuando estamos cuidando tenemos que entonces soportar, y muchas de nuestras personas cuidadoras, tú le preguntas, oye, fulanito, ¿cómo tú estás? Pues como Dios quiere. Y yo siempre le digo, pues estás bien. Porque Sí, es papito así. Dios no quiere a nadie que esté bien, que esté mal. Pues entonces, pero es lo que nos enseña. Entonces, esto que tú nos traes, este tema que me parece maravilloso, el tema que tú nos estás trayendo hoy, es importante que entendamos, y que cuando terminamos, yo creo que este episodio es bueno que lo vuelvan y lo escuchen y lo escuchen y lo escuchen, porque probablemente cada vez que lo escuchen van a descubrir algo diferente de lo que estamos hablando. Y si llegamos a este punto,
Me gustaría preguntarte, Agustín, entonces, dentro de estos paradigmas del cuidar, dentro de esta necesidad, dentro de esta situación que la sociedad nos va imponiendo, y tenemos a todas las personas cuidadoras que van a estar escuchando el episodio, ¿cómo le podemos decir o cuáles herramientas, ¿verdad? De forma superficial, no muy profunda, pueden utilizar para ir cambiando este paradigma, aparte de las que ya tú nos has dicho? ¿Cómo podemos romper este paradigma? Claro, sin duda es y entendiendo que a veces el acceso a procesos psicológicos y terapéuticos no es accesible a todo mundo todo el tiempo. Sin duda, ejercicios de respiración, ejercicios no necesariamente de relajación. Fíjense que busquen en cualquier buscador ejercicios de conciencia plena, ejercicios de mindfulness. Y van a encontrar una serie de guiones que pueden ustedes mismos grabar o entren a YouTube y pongan sesión de mindfulness, lo que sería muy accesible porque se trata de empezar a dejar estar esas emociones desagradables, a hacerlas parte de nuestra vida y reconocerlas sobre todo como algo normal y natural. ¿A qué me refiero? Es normal y natural sentir temor por lo que está pasando en mi familia. Es normal y natural que yo me enoje, me harte, me canse, me aburra, me agobie, quiera ya renunciar a los cuidados. Todo eso es completamente normal. Y si no le hacemos un huequito y un espacio para aceptar que es parte del peso, carga y esfuerzo de los cuidados, vamos a terminar buscando acciones que van a comprometer nuestra salud, tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces, busquen estos ejercicios. Hay algunas sesiones de ejercicios interesantes de aceptación. Hay una metáfora muy interesante que se llama la metáfora del autobús. La pueden encontrar ustedes en redes. Metáfora del autobús, terapia de aceptación y compromiso. Y esta metáfora es muy bonita porque nos enseña a ponerle una característica física a cada uno de estos pensamientos y a darnos a nosotros esa gran responsabilidad de pasajeros del autobús. Es una metáfora muy interesante, muy bonita. El invitado incómodo, también búsquenla, es una metáfora de la terapia de aceptación y compromiso, cuyo sentido que tiene es enseñarnos a que estar pendiente del malestar y eliminar cualquier cosa que me genere agobio me puede traer muchos más problemas que aceptar su presencia y manteniéndome en lo que verdaderamente es importante en mi vida, que en estas terapias de aceptación y compromiso es una vida basada en valores. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, y yo creo que es importante las acciones que cada uno de nosotros estamos tomando, y quiero compartir también esto que estábamos conversando de ese paradigma en donde nos dice es el tratar de transicionar de alguna manera a ese heroísmo en donde se basa en esa evitación, ese sacrificio absoluto, en donde nos sostenemos por esa anestesia emocional que muy bien tú nos estabas comentando, Agustín, y en donde ese agotamiento, ese cansancio es como que eterno, a una forma diferente de sostenibilidad humana, basado en esa flexibilidad psicológica que tú nos compartiste, sosteniendo por nuestra responsabilidad y nuestra autocompasión y ese cuidado profundo que yo creo que son parte importante. La idea es que las personas, aún a pesar de los cuidados, tengas ese momento de placer, satisfacción, gozo, recreación, porque Iván, finalmente, y es a lo mejor un cliché de tarjeta de felicitación, pero nadie puede dar lo que no tiene. Si no tienes calma, si no regresas de la fiesta contento, contenta, de la celebración, de a donde sea que fuiste, para gratificarte y darte todo ese placer y gusto, pues si vas a llegar con esa capacidad de ofrecerlo, pero privarte no solamente va a ver afectado, recuerden lo que ya lo has hablado tú muchas veces, la soledad y el aislamiento social son el gran enemigo de nuestros tiempos y es casi el equivalente a nuestras generaciones a lo que era el tabaco. Hoy por hoy,
la soledad y el aislamiento es un factor de riesgo gravísimo para la salud. Así, y quizá esto es algo muy de elección, pero para quien considere que estaría mal salir, divertirse y tener recreación, que escuche otra vez el episodio para que tenga una manera diferente de ver esto. Así que llegando a esta parte del episodio, ¿cómo le puedes dejar un resumen, si fuera a dejar un resumen de este episodio para todos los que están escuchándolo ahora y los que van a escucharlo más adelante? Fíjate que hay una reflexión muy bonita de estos principios filosóficos, de estas formas de terapia, Iván, y uno de ellos dice que hay tanta vida en un momento de dolor como en un momento de alegría. Creo que hemos confundido y hemos visto como un enemigo a vencer al dolor, al sufrimiento, lo cual en realidad pues nos ha hecho casi alérgicos a ese tipo de experiencias y con urgencia buscamos eliminarlas. Creo que el episodio de hoy nos puede ayudar a reflexionar que hay otras formas que también podíamos salir muy bien librados y sin renunciar a nuestros valores. Eso es algo bien importante para que no vaya yo a cometer el error de transmitir un mensaje equivocado. Aquí, cada uno de nosotros, en función de lo que considera valioso, irá marcando la dirección de su vida. Pero cuidado, porque habemos quienes podemos confundir que esos momentos podrían estar bloqueados y cancelados en la vida, lo cual hace más difícil los cuidados, e Iván ya nos lo presentó y lo has mencionado varias veces, pone en riesgo la vida y la salud. A veces pensamos que ser fuerte significa resistir en silencio. Ponernos una armadura y demostrarle al mundo que nada nos tumba. Pero hoy el doctor Agustín Torres nos ha recordado una lección vital. Esa armadura pesa demasiado y el precio de no querer sentir ese dolor es el que también dejamos de sentir la alegría, el propósito y hasta la vida misma. Si tú que nos escuchaste eres uno de esas personas cuidadoras que está vaciándose, por decirlo de alguna forma, en esa tarea de cuidar, nuestra recomendación es que te detengas. Tu dolor no es una debilidad, es parte de tu humanidad. Dejar de luchar contra lo que sientes no es rendirse, como dijo el doctor. Es el primer paso para empezar a sanar. Y como bien nos decía el doctor Agustín, no podemos curar al mundo si nos destruimos en el proceso. Hoy, desde Signos Vitales, a todos los que se conectaron con nosotros, esperamos que este episodio les conmueva y los mueva a buscar más información, al entender que somos humanos y que como humanos debemos sentir y darnos permiso. Hoy desde Signos Vitales nos sentimos súper agradecidos con el doctor Agustín, que nuevamente estuvo con nosotros, y espero tenerlo en unos cuantos episodios adicionales. Gracias, querido Iván, un placer como siempre. Felicidades por el contenido del podcast. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Signos Vitales, tu podcast de salud. Hasta luego. Bye.